Romanos 8, 1 a 17, para la vida eterna, no podemos ser carnales, pero espiritual. Por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que caminan no según la carne, sino según el Espíritu. Por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y la muerte. Porque el que era imposible para la ley, viendo que estaba enfermo de la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de la carne del pecado, condenó el pecado en la carne por el pecado. Para que se cumpla la justicia de la ley en nosotros, que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. Porque los que están de acuerdo con la carne están inclinados a las cosas de la carne. Pero los que están de acuerdo con el Espíritu a las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la inclinación del Espíritu es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, tampoco puede estarlo. Por lo tanto, aquellos en la carne no pueden agradar a Dios. Pero no estás en la carne, sino en el Espíritu, si el Espíritu de Dios habita en ti. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es suyo. Y si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, el que resucitó a Cristo de los muertos también avivará tus cuerpos mortales a través de su Espíritu que mora en ti. Entonces, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir según la carne. Porque si vives según la carne, morirás. Pero si por el Espíritu mortificas las obras del cuerpo, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para temer de nuevo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos niños, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Si realmente sufrimos con Él, para que podamos ser glorificados con Él. Romanos 8, 1 a 17. Queridos hermanos en Cristo, es con gran alegría que estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en presencia del Señor Jesucristo, y en presencia del Espíritu Santo. El Evangelio de Cristo es muy amplio y cubre todos los asuntos relacionados con la salvación. Sin embargo, hay muchas maneras de entender un solo Evangelio. Parece que el Evangelio de Cristo está dividido en miles de evangelios. Porque las revelaciones que uno recibe no son lo mismo que las revelaciones que otro recibe. A veces se entiende el mismo tema de muchas maneras. La interpretación de los textos bíblicos es individual. Conocemos muchos líderes, y cada uno aboga por una tesis diferente dentro del Evangelio mismo. Hay tesis coherentes, algunas razonables e incluso absurdas. Nuestro estudio de hoy no se basa en las muchas formas de interpretación del Evangelio. Pero abordemos algo profundo, que también requiere una interpretación profunda. Inspirada por el Espíritu Santo. Hemos dicho que es posible vivir física y espiritualmente al mismo tiempo, es necesario que el cuerpo físico tenga sus facultades mentales perfectas para recibir revelaciones del Espíritu Santo. En el texto de hoy, el apóstol Pablo hablando a los romanos, profundiza en lo que es vivir espiritualmente, y lo que es vivir solo carnalmente, es decir, la vida natural. Queridos hermanos en Cristo, nuestro estudio de hoy deja muy claro que si elegimos vivir solo las tendencias de la carne, seguramente moriremos. Debido a que la carne no permanece, la carne tiene una fecha de vencimiento. La juventud no es para siempre, y la vejez llega, nos guste o no. La carne desaparecerá. Pero si vivimos en espíritu, y si el Espíritu de Dios habita en nosotros, que es el Espíritu de Cristo, que Pablo en este texto informa, que el Espíritu de Dios transforma nuestro espíritu de criatura en el Hijo de Dios y herederos de Dios. Por lo tanto,
queridos hermanos, para vivir eternamente debemos ser espirituales. Debemos vivir espiritualmente y no podemos vivir solo carnalmente, y dejar que la tendencia de la carne nos lleve a la muerte, pero debemos vivir en espíritu, de modo que la tendencia espiritual que está dentro de nosotros, cada vez más perfecto cada día, y nos convertimos en hijos de lo alto, y siendo hijos de lo alto, viviremos para siempre con Él. Por lo tanto, queridos hermanos, los estamos llamando a aceptar a nuestro Señor Jesús, a dejar de ser carnales y ser solo espirituales, y el Espíritu de Dios habita en nosotros. Y el Espíritu de Cristo también mora en nosotros, por lo que ninguna condenación vendrá a nosotros, porque somos hijos de lo alto. Y los niños del Altísimo nunca serán condenados. Amén, gloria a Dios.